esta mañana para hablar de política. Bueno, pues están aquí esta mañana de lunes. Denise Dresser, bienvenida. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Lorenzo Meyer, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Sergio Aguayo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Bueno, muchos temas aquí que quedan desde la semana pasada y que han ido creciendo con el transcurrir de los días. Yo quisiera iniciar, si les parece bien, con esto que toma una relevancia adicional porque se publica en la prensa estadounidense, se publican cosas que de alguna manera ya se han comentado en México respecto a si se va o no a incrementar el esfuerzo gubernamental para capturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Quiero traer el tema a la mesa porque hemos visto publicaciones como The Washington Post, como The New York Times, ahora la revista Proceso, en su momento Reporte Índigo. Todo confluye al tema de que hay una necesidad político-electoral tanto de Barack Obama como de Felipe Calderón para capturar, como dicen ya las crónicas, vivo o muerto a este personaje que es como la encarnación simbólica del crimen organizado en México y su presencia internacional. Estamos viendo cosas importantes como lo que se publicó la semana pasada, hablando de una presencia cada vez más fuerte de infiltrados, de agentes de la DEA y de infiltrados en territorio mexicano, como dicen los periódicos en Estados Unidos. Y uno de los propósitos es, eventualmente ubicar a este personaje. Se ha insistido allá y acá de una especie de estrategia sesgada a favor del cártel de Sinaloa y hay cada vez un costo político electoral más alto respecto a ese tema. ¿Qué pasaría, imaginemos, Lorenzo, qué pasaría si se ubica vivo o muerto a un personaje como este, el famoso y ya legendario Chapo Guzmán? En tu pregunta, en la parte inicial, dijiste que le importa muchísimo tanto a Felipe Calderón como a Barack Obama. Yo creo, la verdad es que hay distancias. Para Barack Obama esto es secundario, como México es secundario dentro de la agenda norteamericana. Probablemente para algunos estados fronterizos el tema de los migrantes mexicanos sí esté en el centro, pero para Washington hay cosas infinitamente más importantes, que es el Medio Oriente. Entonces, en la escala de importancia, esto viene a ser relativamente menor. En la escala nacional, desde luego que es importante. ¿Te recuerdas, Carmen, cuando una vez en el sexenio pasado nos invitó el general Vega a ver unos videos en la Secretaría de la Defensa? Lo mismo pensé, que son los mismos, ¿no? Que en donde ya casi agarraron al Chapo, sí, pero se les había ido por algunas horas en una casa en la sierra, supongo que en la sierra de Durango. ¿No? Y que él nos aseguraba que ya tenía infiltrados ahí, y eso fue hace ya 6 años, 7 años o más. La cacería del Chapo viene de hace mucho tiempo. En principio debía de interesarle tanto a Felipe Calderón como al ejército como a la armada. Así que da la impresión de que es posible que este fin de sexenio se convierta en el momento cumbre de la cacería del Chapo, ya que Felipe Calderón ha hecho de esto el centro de su política, pudiéndolo haber hecho de otras cosas, la economía, la educación, la justicia social, etcétera, hizo de la guerra contra el narco el centro. Entonces podría ser, tiene sentido, que el gran final, una especie de cerrar el telón de su sexenio con esta captura. Ahora, no sé si eso realmente influya en que sigan produciendo drogas, en que sigan de Estados Unidos, pero simbólicamente muy fuerte. Ahora, The Washington Post es el que le pone el cascabel más grande al gato, porque el Washington Post publica que hay 3 grupos de élite ya trabajando específicamente en territorio mexicano
para la ubicación vivo o muerto del Chapo Guzmán. Y eso es lo que le da todavía más relieve en términos de atención al tema, pues por lo que viene ahí, incluso no solo la mención de los 3 grupos de élite que se están mencionando, sino que se agrega información respecto a agentes infiltrados en cárteles, en fin, todo esto que al final forma parte del debate sobre cuánta gente de Estados Unidos está en territorio mexicano haciendo qué cosas, Denise. Mira, yo creo que Felipe Calderón necesita una victoria en la guerra contra el narcotráfico. Una que pueda usar, sobre todo en este momento, en este periodo electoral, en el que eso se está convirtiendo para él en su talón de Aquiles, en aquello que todos le cuestionan, los 40,000 muertos, la falta de resultados evidentes, el hecho de que la violencia persiste, y capturar al Chapo sería para él una demostración de que la guerra sí está funcionando, y tan es así que se logró capturar a un hombre que hasta ocupa un lugar en la lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Y podría venderlo entonces como un triunfo político, capaz de comprarle capital político en estos tiempos tan difíciles para él, así como Carlos Salinas tuvo su quinazo. Calderón tendría su, no sé si llamarle Guzmanazo, ¿no? Ese punto de inflexión en el cual los presidentes, por golpes duros que generan popularidad y se perciben frente a la opinión pública como hombres con pantalones. Ahora, el papel de Estados Unidos en esto, recordemos que esta es una guerra compartida, una guerra que de hecho Estados Unidos no es que le imponga a México, pero hace que México la libre en sus propios términos. Y de ahí que a Estados Unidos también le interesa que Calderón tenga un triunfo. Cada vez que hay reuniones de alto nivel, ¿qué es lo que dicen los funcionarios estadounidenses? Le dan palmadas en la espalda a Felipe Calderón, resaltan su valentía, su compromiso, el hecho de que es un héroe porque se ha enfrentado a estos poderes fácticos cuando nadie lo hizo. Entonces no me sorprende que ahora estemos leyendo sobre grupos de élite, aún mayor presencia, aún mayor intervención, porque se quiere ayudar a un aliado en momentos muy difíciles. Aunque los grupos de élite son mexicanos, nadie dice que sean norteamericanos. Los norteamericanos informan sobre ellos, pero son de la Armada, del Ejército y de la Policía Federal. Lo que dice Washington Post es eso, efectivamente. Dice eso, y se dice también en la prensa que hay infiltrados en los cárteles y que hay agentes de la DEA en México, y todo junto enfocándose precisamente a ese propósito. Sí, pero cuando me refería a grupos de élite también me estoy refiriendo a altos funcionarios de la DEA, del Buró de Tabaco y Armas. O sea, Estados Unidos está mandando, como ya lo ha reportado Proceso y lo hemos discutido en otras ocasiones, a distintos grupos de alto nivel para que empiecen a entrenar a mexicanos y para que los asesoren. Tan es así que creo que discutíamos hace algunas semanas la presencia de cuerpos del ejército estadounidense en bases militares mexicanas en el norte del país. Sergio, ¿qué dices? Un pedacito de información que añado y que proviene de Dolly Esteves. Según el seguimiento que hace del tema, en Washington ya se está contemplando la afganización de México, es decir, la integración de grupos de élite, de tropas de ataque para hacer operaciones quirúrgicas con la aprobación del gobierno mexicano, que incluso ya se está discutiendo en el Pentágono esa posibilidad, y que sí serían norteamericanos. Esos serían norteamericanos que actuarían junto con tropas de élite mexicanas en operativos conjuntos, que también significaría la utilización más intensa de aviones no tripulados, de drones, para atacar blancos. Y según los comentarios que he intercambiado con Dolly Esteves, esto podría avanzarse o podríamos llegar a ello a finales de este año, principios del próximo, para que tenga impacto, lo cual no contradice lo que está diciendo el Washington Post, simplemente le añade otro elemento. Ahora bien, regreso ya a la pregunta inicial, o el planteamiento inicial de Carmen, y tomo la primera palabra, de hecho, que utiliza Denise,
victoria de Felipe Calderón. ¿Hasta qué punto sería una victoria real? Tiene que ver con el peso que tiene el Chapo Guzmán en el fenómeno del crimen organizado. Porque aquí los tiempos cuentan. Si se hace una comparación entre los estilos de utilizar su poder bélico, el Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, el cartel de los Zetas o la familia michoacana, lo que llama la atención de los especialistas es que el menos violento es el cartel de Sinaloa. Es el que utiliza con menos brutalidad la fuerza. No quiere decir que no utilicen la fuerza, sino que son más mesurados. Frente a los Zetas, por ejemplo, que serían el otro extremo, los más brutales, por su origen en los cuerpos militares, por haber traído a los caiviles y sus técnicas de Guatemala. En ese sentido, y sin por supuesto hacer ninguna afirmación, porque es imposible hacerla al desconocer el momento en que se daría, tal vez lo que provocaría la muerte del Chapo Guzmán sería una violencia al interior del cartel de Sinaloa para buscar por el reacomodo de fuerzas. Y en ese sentido, quisiera simplemente, en este ejercicio de prospectiva y de construcción de escenarios bélicos futuros, añadir otro elemento. Para mí, uno de los documentos claves para contrastar estas noticias es la entrevista que Julio Scherer le hizo al Mayo Zambada, el segundo en la estructura del cartel de Sinaloa, porque ahí está un diagnóstico, el más crudo, desde la perspectiva de los carteles, sobre su lugar en la sociedad, su poder y la claridad que tienen sobre lo que sucede cuando alguno de ellos desaparece. Una hipótesis que manejan constantemente, porque el que se mete una guerra ya sabe que la hipótesis del riesgo es mucho mayor que los que estamos en la retaguardia o en los márgenes. Por tanto, tal vez lo que tengamos sea una victoria, pero pírrica. Bueno, más que entrevista, la de Julio Scherer fue un encuentro y quedó la entrevista pendiente, tal y como él la narró. Está en su último libro, el cuestionario que les formularía en caso de que le den esa entrevista tanto el Chapo Guzmán como el Mayo Zambada. Yo creo que es muy importante enlazar lo que están diciendo con lo que Jesús Esquivel en Proceso publica esta semana en la revista Proceso. Jesús Esquivel retoma el hilo del juicio que se le lleva a cabo en Estados Unidos al hijo del Mayo Zambada, al Vicentillo Zambada. Es muy importante porque este tema, del que ya sabemos ahora más a partir del reportaje de Esquivel desde Estados Unidos, desde Chicago, lo había ya puesto a la mesa Reporte Índigo con Anabel Hernández, que mostró pues parte de la defensa del Vicentillo. Y estamos frente aquí a un asunto ya cada vez más conocido, cada vez más ampliamente identificable, del tipo de relación, si es que tiene razón el Vicentillo Zambada en su defensa, del tipo de relación entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de los Estados Unidos o agentes de la DEA. Aquí hay una argumentación jurídica para evitar que al Vicentillo Zambada se le aseste una pena enorme a partir del hecho de que yo hice cosas que reconozco que hice a partir de un acuerdo con ustedes, o sea, con Estados Unidos. Y ahora estamos con un tema sumamente importante porque obligados por un juez, por cierto de ascendencia mexicana, obligados por un juez, los fiscales estarán obligados a entregar documentos clasificados durante los próximos meses para saber exactamente cómo es que se da